Bien, muy buenas tardes. Solicitamos al público presente ponerse de pie porque se inicia la ceremonia con la entonación de la canción nacional. Señor Presidente de la Excelentísima Corte Suprema, don Hugo Olmedo Luna. Señor Presidente, Honorable Tribunal Constitucional, don Carlos Carbona Santana. Señor Contralor General de la República, don Jorge Bertolso. Señores Ministros de la Excelentísima Corte Suprema. Señores Ministros del Honorable Tribunal Constitucional. Señor Miembro del Tribunal Constitucional y Presidente del Instituto Chileno de Derecho Administrativo, don Domingo Hernández Paranza. Autoridades presentes, señoras y señores. En la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha surgido el concepto de control de convencionalidad para denominar a la herramienta que permite a los Estados concretar la obligación de garantía de los derechos humanos en el ámbito interno a través de la verificación de la conformidad de las normas y prácticas nacionales con la Convención Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia. Por lo anterior, el Instituto Chileno de Derecho Administrativo, en conjunto con el Honorable Tribunal Constitucional y con el auspicio de la Excelentísima Corte Suprema y de la Contraloría General de la República, han organizado el seminario sobre control de convencionalidad y tendencias jurisprudenciales en derecho administrativo. La estructura del presente seminario constará de 4 módulos distribuidos 2 cada día. Cada módulo estará compuesto por 2 panelistas, un comentarista y un moderador. Junto
presencia de tan distinguida audiencia, cedo la palabra al presidente del Instituto Chileno de Derecho Administrativo, quien dirigirá algunas palabras de bienvenida. Repito los objetivos con que se inicia a esta ceremonia, agradeciendo la presencia de las autoridades que han tenido la gentileza de contribuir a realce a este acto organizado por nuestro Instituto de Derecho Administrativo, quien se complace en presentar ante la comunidad jurídica en general y los especialistas y cultores del derecho público en particular este seminario sobre el control de convencionalidad y derecho administrativo que se inserta en nuestro programa anual de difusión de las actividades de esta rama de derecho. Se incardina este evento al interior de una línea iniciada en el año 2014 y procedía en 2015 con 2 centros de encuentros dirigidos a profundizar la temática de la descentralización y regionalización, y como una forma de aportar al desarrollo de una iniciativa gubernamental de gran importancia en la agenda pública. El primero de estos encuentros tuvo lugar en Santiago, en la sede de la Contraloría General de la República, copatrocinante también de ese evento. Y en la sede de dicho organismo. El siguiente se realizó en Temuco, bajo el auspicio de la Universidad Mayor, con la finalidad simbólica de enfatizar el proceso regionalizador encarnado en una importante capital regional. ¿Por qué el control de convencionalidad y el derecho administrativo? A primera vista, se trata de 2 cuestiones inconexas entre sí. Sin embargo, la invaluable ayuda de la amistosa página web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos permite descubrir la existencia de 396 ocurrencias bajo ese rótulo, derecho administrativo. De manera entonces que la inconexión parece que no es tal. La cobertura es variada, desde el icónico tema de la discrecionalidad a la necesidad de motivación de todos los órganos del Estado en sus actos, pasando por el derecho a la tutela judicial efectiva en sus distintas variables, como derecho a la defensa, asistencia jurídica gratuita de los más vulnerables, revisión al derecho interno en el tema de la prescriptibilidad de hechos no constitutivos de graves violaciones de derechos humanos y consecuente imprescriptibilidad de crímenes de guerra y de lesa humanidad, como lo postula el famoso caso recaído, la sentencia recaída en el caso Almonacid en el año 2006, que precisamente abre el camino a este denominado control de convencionalidad. Todo ello en el marco de la obligación general de los Estados de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a todas las personas bajo su jurisdicción y consecuente elevación al carácter de principio de hermenéutica fundamental de la regla favor persona en el caso de posibles interpretaciones divergentes, dando referencia siempre a la solución más armónica y garantista con el derecho fundamental comprometido, al tenor del artículo 29 de la Convención Americana, incluso constitucional, como ocurrió en el caso de la última tentación de Cristo en la década de los 90, condenando al Estado de Chile en varias oportunidades
desde 1991, por haber incurrido en responsabilidad internacional con motivo de incumplir los estándares de la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos y libertades, comprometiendo de esa manera la responsabilidad internacional del Estado. Esta jurisprudencia, vinculante para nuestro país en virtud del compromiso asumido por los Estados suscriptores del pacto en el artículo 68 del mismo, ha venido a optimizar los estándares garantísticos establecidos en el ordenamiento interno, incluso de rango constitucional. Así ocurrió con la sentencia en la causa La Última Tentación de Cristo, en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos contrastó la norma del artículo 19, numeral 12 de la Constitución Política de la República, concluyendo que no superaba el estándar de convencionalidad, por lo que ordenó al Estado de Chile modificar nada menos que su Carta Fundamental para ajustarla a los parámetros del artículo 12 de la Convención, e incidió directamente en la reforma de la Carta Política que en 1989 recogió este planteamiento postulado en esta paradigmática sentencia de la Corte Interamericana. En fin, tenemos la confianza que al final de este seminario nuestra reflexión colectiva contribuye a afianzar la real tutela de los derechos fundamentales con el conocimiento y divulgación de los valores y principios asentados en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de nuestros máximos órganos de justicia constitucional, la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Damos por formalmente inaugurada el presente encuentro, reiterando nuestros agradecimientos a nuestros copatrocinantes y al ilustrado público asistente. Muchas gracias. Bien. Continuando con la ceremonia, cedemos la palabra al señor ministro y presidente del Honorable Tribunal Constitucional, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile, socio del Instituto Chileno de Derecho Administrativo, señor Carlos Carmona Santander. Muchas gracias. Muy buenas tardes, autoridades, profesores, invitados. Yo soy muy breve. Lo importante en un seminario como este es que escuchemos a los expositores que han preparado sus respectivas ponencias. Para el Tribunal Constitucional es un honor y motivo de satisfacción proporcionar las dependencias nuevas que tiene para este seminario. Así fue definido desde siempre, desde que se diseñó esta nueva infraestructura. Para el Tribunal estar abierto a la comunidad y a la inquietud académica es sumamente relevante. Nosotros creemos que este encuentro en particular, para abordar un tema tan sensible y de tanta preocupación para la doctrina y la jurisprudencia, va a significar analizar un tema y sobre todo, y ojalá se pueda llegar a ciertos acuerdos en lo que el control de convencionalidad implica. Lo importante es que este debate se pueda realizar con altura de mira, con distintas posiciones. No hay mucho que puedan exponer ministros de la Corte Suprema y ministros del Tribunal Constitucional, y que también profesores puedan exponer y comentar la respectiva ponencia sobre la mucha riqueza a un seminario de esta naturaleza. Así que bienvenidos a este Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Cedemos la palabra al señor Contralor General de la República, doctor en Derecho y profesor de Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, señor Jorge Bermúdez Soto. Muchas gracias, buenas tardes a las autoridades presentes, ministros, profesores, público en general, colegas. Muchas gracias por la invitación a participar de este saludo de inicio de estas jornadas. Derecho Administrativo. Quisiera plantear
par de ideas desde la perspectiva de la Contraloría en función del tema que convoca esta jornada. Yo creo que si uno hace una lectura de algunas disposiciones de la Constitución, sobre todo si nos quedamos con el artículo primero, uno recuerda lo que dice ahí, cuando habla de que el Estado está al servicio de la persona humana, o cuando un poquito más adelante la misma norma dice que es deber del Estado dar protección a la población. Uno puede sacar algunas conclusiones desde la perspectiva del rol que debe cumplir la administración. Yo creo que ese rol, si uno lo pusiera en palabras actuales, debería decir que es el derecho que tienen los ciudadanos a la buena administración. Eso significa que la administración debe cumplir con su labor, debe cumplir con el principio de legalidad, pero debe hacerlo con una cierta cualidad. Y esa cualidad que sea de manera eficaz, que sea de manera eficiente, que sea logrando los objetivos para los cuales está mandatada. Y desde la perspectiva de la Contraloría, esto implica varias cosas que luego voy a conectar con el objeto de este seminario, muy brevemente. Como todos ustedes saben, la Contraloría General de la República, en el artículo 98, según la Constitución, corresponde que ella realice, como dice así textualmente esa norma, el control de la legalidad de los actos de la administración. Y esa disposición, esa expresión que hay aquí, en realidad, un poco antes de venir acá estuve realizando una búsqueda muy sencilla en leychile.cl. Si uno hace una búsqueda de esa expresión, no existe una expresión similar en ningún otro cuerpo legal fuera de las tres normas que se refieren a la Contraloría. Y la Contraloría, entonces, es la primera llamada a hacer ese control de la legalidad que obviamente nosotros identificamos de manera habitual con el trámite de toma de razón, que es una institución tan propia de nuestro sistema jurídico público. Pero no solo ahí. El control de la legalidad se traduce también, como todos sabemos, en la emisión de estos dictámenes que tienen el carácter obligatorio para la administración del Estado. Pero también en algo que a veces se nos olvida, que está en el propio artículo 6 de la ley de la Contraloría, y se traduce que le corresponde a la Contraloría resolver de manera definitiva los asuntos que son de su competencia. Y esa disposición, si uno la conecta con el artículo 98, llega a la conclusión de que cuáles son los asuntos de su competencia, entre otros, el control de la legalidad de los actos de la administración. En realidad, esa es una forma que nos permite aproximarnos a lo que realiza la Contraloría y a la forma en que uno debería entender la labor que ella tiene. En ese control de la legalidad, por un lado entonces está el instrumento, y por otro lado está lo que se controla, que es la legalidad. Y claro, el control de la legalidad implica contrastar la actuación con la norma escrita, pero que no se agota ni en la ley ni en el reglamento. Y voy a dar un par de ejemplos que dan cuenta de que este control de convencionalidad, en definitiva, que no ha sido un control de ajuste al tratado internacional, a la norma internacional, también debería ser parte del examen que hace la Contraloría. En algunos casos, la Contraloría lo ha hecho de manera expresa, es decir, al hacer el control de legalidad durante este año, ha invocado directamente, para hacer el contraste, la norma internacional. Por ejemplo, hay un caso en que se aplican las normas de la Convención de Derechos del Niño a propósito del derecho que puede tener o no el hijo de un becario para poder obtener o no una prestación. Y ahí claramente era un tema que no estaba resuelto en el ordenamiento jurídico nacional, no iba a dictarse una ley, y la única manera de poder resolver ese tema aplicando una perspectiva pro ciudadano, favor libertad, y pro persona, como dijo el presidente del instituto, era invocando la norma de la Convención de Derechos del Niño, para poder entonces encontrar un fundamento positivo a una actuación, decir que esa actuación que coincide en este caso era legal. O por ejemplo, la misma convención se cita a propósito del derecho a la cuna, que parece una cosa tal vez tan doméstica, pero tan evidente y tan básica para que una persona pueda desarrollarse en la vida laboral. ¿Qué ocurre cuando no hay sala cuna, por ejemplo, en el lugar donde se prestan los servicios? Claro, estamos pensando a lo mejor desde Santiago, pero no necesariamente hay sala cuna en una municipalidad pequeña en el norte o en el sur de Chile. ¿O qué pasa cuando ese niño está enfermo y los cuidados que recibe no pueden ser los que le da la sala cuna, sino que deben ser los cuidados especiales que le debería dar un cuidador o una cuidadora especial? Ahí mismo entonces, en otros par de dictámenes, la Contraloría ha dicho, mire, el beneficio asignado como sala cuna puede ser pagado en dinero siempre que se pague. En otros casos también la Contraloría ha aplicado este criterio ya no invocando una norma
específica de una convención internacional, pero sí estoy hablando de casos de este año, por supuesto, sino que lo ha hecho aplicando un criterio, podríamos decir, que es inmanente a la norma internacional. Por ejemplo, respecto de la clasificación por conceptos y no por notas, que son niños que van a establecimientos de educación especial y que por ese mismo hecho no tenían derecho a recibir ayudas estudiantiles, porque las ayudas en el reglamento estaban fijadas de acuerdo a notas en números. Entonces uno puede pensar ahí, claro, es una cosa que se soluciona modificando el reglamento, pero no le solucionaba el problema a ese estudiante. O el caso también, un tema que nos interesa mucho en la Contraloría, el caso de los inmuebles sometidos a la conservación histórica, en que por la aplicación también de los tratados internacionales en la materia se entiende que son sitios sometidos a la protección oficial, con lo que implica eso desde la perspectiva del sometimiento al sistema de evaluación de impacto ambiental, o el caso de los humedales, que son un sitio, un área de protección que en realidad nunca ha sido declarada como tal, pero que la Convención de Ramsar, que es la que aplica, la que protege este tipo de lugares, evidentemente señalaba que requerían de una evaluación ambiental también cuando se afectase. Entonces, nosotros como Contraloría, a partir de este rol de control de la legalidad, hemos ido incorporando, como no, la aplicación, sea de la norma internacional, sea del criterio o del principio internacional que se desprende de esa legislación. Esto está en un contexto, y es el contexto de una actividad que hoy día estábamos realizando en la Contraloría, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nuestro país se ha comprometido formalmente a llevar adelante 15 años estos objetivos, se los presento, se llaman ODS. Yo hasta hace poco tampoco los conocía, y son objetivos a los cuales debe orientarse nuestra política pública. Y son objetivos que, por mandato de las Naciones Unidas, de acuerdo a la resolución que los aprueba, deben ser controlados por lo que se denominan las entidades de fiscalización superior, las EFS. Por lo tanto, nosotros hemos ido incorporando este aspecto internacional en la medida que vamos a ir controlando también estos objetivos de desarrollo sostenible. Por lo tanto, y solo para terminar, y no extenderme mucho más, cuando se realiza un seminario de control de convencionalidad, creo que estamos trabajando sin quererlo o queriéndolo, tal vez a partir de la reunión que tuvimos para coordinar esta actividad, estamos trabajando en la misma dirección, es decir, de cómo ir viendo la incorporación de estos criterios o derechamente de disposiciones internacionales en el caso de la Contraloría en el control de la legalidad. Muchas gracias.